El sol inclemente del desierto castigaba las vastas y doradas llanuras del oeste, donde cada grano de arena parecía hacer eco del silencio y la desolación. Águila Solitaria, que alguna vez fue un guerrero ágil y respetado entre los apaches, ahora yacía en la tierra agrietada, su cuerpo un pálido eco de la fuerza que lo había definido. Una enfermedad misteriosa le había robado su vitalidad, dejándolo con la piel estirada sobre los huesos, los ojos hundidos y sin brillo. Era un espectro de la guerra, un recordatorio vivo de la fragilidad de la vida, abandonado por su propia tribu. El sonido del viento, antes una canción de libertad, se había convertido en un susurro cruel, burlándose de su debilidad. La soledad era un manto pesado, más opresivo que el hambre o la sed, y en cada respiración difícil sentía el peso del abandono, una traición que quemaba más profundo que el propio sol. Él, que había vivido por el honor de su gente, moría por su conveniencia. El paisaje a su alrededor era un cuadro de aridez y belleza brutal. Los cactus solitarios se erguían como centinelas silenciosos, testigos de su sufrimiento. El aire era denso con el olor a tierra seca y la promesa de espejismos. La poca vida que existía allí, lagartos rápidos y escorpiones, se movía sin importarle la tragedia humana que se desarrollaba. Águila Solitaria, a su vez, ahora era parte de ese escenario, una roca olvidada, esperando el final inevitable. Su mente, sin embargo, aún vagaba por los recuerdos de 1980, días de gloria, de las cacerías y las danzas de guerra. La memoria era una tortura, un contraste doloroso con su realidad presente. Se aferraba a ella como un náufrago a un pedazo de madera, pero la ola de la desesperación lo arrastraba cada vez más al fondo. Con cada atardecer, el cielo se encendía con tonos de naranja y púrpura, un espectáculo grandioso que Águila Solitaria no podía apreciar. Él veía la belleza del desierto no como un regalo, sino como un recordatorio constante de su propia pequeñez e impotencia. El estigma de ser una carga pesaba sobre él. El dolor no provenía solo de la enfermedad, sino del rechazo. La tribu, que lo había criado para ser fuerte, ahora lo veía como una mancha, una herida abierta que necesitaba ser cauterizada. Su debilidad no era solo física, era una afrenta a los valores de un pueblo que dependía de la fuerza y la agilidad para sobrevivir. Estaba condenado no solo por la enfermedad, sino por la pérdida de su identidad. El silencio del desierto era roto solo por el viento, y ocasionalmente por el grito distante de un coyote. Estos sonidos, para Águila Solitaria, eran la banda sonora de su muerte. Se sentía como una hoja seca, a punto de ser arrastrada por la primera brisa fuerte. La esperanza era un concepto que había olvidado, reemplazado por la fría aceptación de su destino. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, persistía un pequeño destello de luz, como la estrella más débil de la noche. Era el recuerdo de una antigua enseñanza de su abuela, que incluso en el desierto más árido, la vida encuentra un camino para florecer. Esa sutil promesa, una semilla plantada en su espíritu, era todo lo que le quedaba. Él no lo sabía, pero su destino estaba a punto de cambiar, y la fuente de vida vendría de donde menos lo esperaba. En medio de la vasta aridez, una figura delicada emergió en el horizonte, desafiando el paisaje con su determinación silenciosa. Era Aurora, una joven con el alma tan fuerte como la montaña que se erguía detrás de su pequeña aldea. No buscaba gloria, sino hierbas medicinales, y su travesía la había llevado a un territorio peligroso, lejos de la seguridad de su pueblo. Cuando sus ojos se encontraron con Águila Solitaria, la imagen de un guerrero fuerte fue reemplazada por la de un hombre al borde de la muerte. La visión era impactante, pero en lugar de miedo, una profunda compasión brotó en su pecho. Ella vio no al apache, al enemigo temido en las historias de su comunidad,
sino a un ser humano, en sufrimiento, un reflejo de la fragilidad de la vida que ella tanto respetaba. Aurora se acercó con cautela, sus pasos ligeros en el suelo pedregoso. Observó la palidez del hombre, la respiración superficial y la mirada perdida. Sus instintos la guiaron, superando cualquier prejuicio. Mientras los ancianos de su pueblo hablaban de los apaches como demonios, ella veía a un hombre. Su dolor era universal, un lenguaje que trascendía culturas y barreras. Sin pensarlo dos veces, le ofreció agua de su cantimplora. No hubo palabras, solo el gesto. La mirada de Águila Solitaria, antes vacía, se encontró con la de ella. Por un breve momento, una chispa de desconfianza se encendió, pero la pureza de la intención de Aurora era innegable. Era un acto de gracia en un mundo de dureza. El agua en sus manos era un néctar de esperanza, una señal de que la vida aún no lo había abandonado por completo. La desconfianza de Águila Solitaria era una muralla construida por años de guerra y traición, pero la persistencia de Aurora era como el río que con el tiempo esculpe la piedra. Ella no lo presionó, solo lo cuidó a la distancia, dejándole comida y agua, observándolo recuperar sus fuerzas, aunque lentamente. Su presencia era una promesa silenciosa. Él comenzó a notar la ausencia de miedo en sus ojos, la bondad en sus gestos. Esa atención, desprovista de juicio, era una experiencia nueva y confusa para él. Él, que siempre había sido evaluado por su fuerza, ahora era aceptado por su vulnerabilidad. Poco a poco, la muralla de hielo en su corazón comenzó a ceder. El primer contacto real llegó con un toque sutil, cuando Aurora, al ver que su fiebre empeoraba, decidió usar una de sus hierbas medicinales. Le colocó una compresa en la frente, un gesto simple que fue recibido con sorpresa. No hubo palabras, solo el calor de su mano y el alivio que la hierba traía. Ese momento marcó el inicio de una conexión, un lazo forjado, no por la fuerza, sino por la fragilidad. Águila Solitaria, que nunca había conocido la compasión de un forastero, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de ella. Se sintió menos como una carga y más como un ser humano. Aurora, a su vez, encontró en él una dignidad inquebrantable, un alma que, incluso al borde de la muerte, se negaba a ser completamente destrozada. La presencia de Aurora comenzó a romper el aislamiento que Águila Solitaria se había autoimpuesto. La observaba desde lejos mientras ella recolectaba hierbas y hablaba con las plantas, una reverencia que él, como guerrero, nunca había tenido. Ella le enseñó a ver el desierto no como un enemigo a ser conquistado, sino como un maestro a ser escuchado. Empezó a notar las pequeñas flores que se escondían entre las piedras, la sombra de las nubes que traían un alivio temporal. Cada día, su mente se curaba junto con su cuerpo. La gratitud, una emoción que apenas recordaba sentir, comenzó a florecer en su pecho como una flor rara, rompiendo la tierra árida de su corazón. La metáfora era clara. La compasión de Aurora era el agua que nutría la semilla de su propia esperanza. Estaba renaciendo, y ella era la causa de ese milagro silencioso. La curación de Águila Solitaria no fue solo física, sino una jornada de aprendizaje y redescubrimiento guiada por la mano amable de Aurora. Lejos de los rituales de guerra de su tribu, encontró un nuevo tipo de fuerza en la quietud y la paciencia. Aurora, con su sabiduría ancestral sobre las plantas y los ciclos de la naturaleza, le enseñó a escuchar la tierra. Lo llevaba por caminos escondidos, mostrándole las propiedades de cada hoja, cada raíz, y cómo podían sanar, nutrir y dar vida. Él, que veía la naturaleza como un campo de batalla, ahora la percibía como una farmacia viva, una biblioteca de secretos que solo se revelaban a los humildes. La transformación era profunda. El desierto,
Antes su enemigo mortal comenzó a convertirse en su maestro, su hogar. Observaba a Aurora con una admiración silenciosa, aprendiendo no solo sobre hierbas, sino sobre compasión y dignidad. Ella hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas, sus dedos rozando los pétalos con reverencia. Águila solitaria, que había sido entrenado para ser un cazador, un conquistador, ahora aprendía a ser un guardián, un cuidador. La ayudaba a recolectar, a preparar las mezclas, y en cada tarea sentía una conexión cada vez más profunda con ella y con el nuevo mundo que le presentaba. La voz, que la enfermedad había silenciado, comenzó a encontrar nuevos sonidos. Primero fueron susurros de agradecimiento, luego preguntas tímidas sobre las plantas. El proceso de redescubrimiento de su voz fue lento y doloroso. Durante mucho tiempo se comunicó con gestos y miradas, temiendo que su debilidad se revelara de nuevo. Pero Aurora nunca lo presionó. Esperó pacientemente y fue en un momento de pura alegría, al ver a un águila sobrevolando el cañón, que el primer sonido fuerte salió de su garganta, un grito de admiración. Ese sonido fue una liberación. La voz, antes utilizada para gritos de guerra y órdenes de cacería, ahora tenía un nuevo propósito: expresar la belleza y la gratitud. Con cada palabra dicha, un peso antiguo se retiraba de sus hombros. La relación entre Águila Solitaria y Aurora trascendió las expectativas y los lazos tradicionales. No era una relación de sumisión o poder, sino de respeto mutuo y propósito compartido. Eran dos mundos distintos que se encontraban en el mismo punto de fragilidad y fuerza. La sabiduría de Aurora complementaba la disciplina de guerrero de Águila Solitaria, y la lealtad de él fortalecía la determinación de ella. Juntos, crearon un refugio, un santuario de sanación, donde el lenguaje era el de la bondad y la ley era la de la compasión. La fuerza de Águila Solitaria ya no estaba en su arco o en su lanza, sino en la firmeza de su espíritu, en la capacidad de curarse y de ayudar a curar. Encontró su nuevo propósito no en la batalla, sino en la construcción de una vida con ella. La amistad y el amor que florecieron entre ellos eran un testimonio de la capacidad humana de trascender el odio y la desconfianza. Águila Solitaria, que había aprendido a odiar y a desconfiar del mundo exterior, ahora veía en Aurora la personificación de la bondad que apenas sabía que existía. Ella, a su vez, encontró en él una dignidad y una fuerza que la impulsaron a desafiar los miedos de su propia comunidad. Su travesía era una prueba viva de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones o en la gloria, sino en las conexiones que se establecen, en los lazos que se fortalecen, en la capacidad de encontrar un hogar en el corazón de otra persona. La tranquilidad del refugio de Águila Solitaria y Aurora fue brutalmente interrumpida cuando la comunidad de Aurora, movida por chismes y por el miedo arraigado, decidió confrontarlos. Un grupo de hombres, liderados por un anciano desconfiado, se acercó al lugar, sus rostros retorcidos por el prejuicio. Veían a Águila Solitaria no como un hombre curado, sino como un apache, un enemigo legendario que representaba una amenaza a su paz. La paz que tanto valoraban era una ilusión, construida sobre el odio y la ignorancia. La presencia de Águila Solitaria era un espejo que reflejaba la fealdad de sus propios corazones, y no soportaban la imagen. El enfrentamiento era inminente, y la prueba final para el nuevo propósito de Águila Solitaria había llegado. Águila Solitaria no se escondió. Se puso al lado de Aurora, no con la postura de un guerrero listo para la batalla, sino con la dignidad de un hombre que defiende su hogar y a la mujer que lo salvó. Los hombres gritaron acusaciones y amenazas, la vieja retórica de guerra resonando en el valle.
Esperaban una reacción violenta, la confirmación de sus peores miedos, pero Águila Solitaria permaneció en silencio. Sus ojos, antes llenos de dolor y desesperación, ahora brillaban con una serenidad que desconcertaba a sus acusadores. No usó la fuerza bruta, sino la calma y la sabiduría que Aurora le había enseñado. El enfrentamiento fue dramático, pero su superación vino de la compasión, no de la violencia. Águila Solitaria, con Aurora a su lado, explicó con gestos y pocas palabras su historia, la traición de su tribu, la enfermedad que casi lo mata y la bondad de Aurora que lo salvó. Mostró las hierbas que cultivaban, los remedios que preparaban para sanar. La verdad, simple y poderosa, comenzó a romper la armadura del odio de los hombres. Cuando uno de los ancianos, en su furia, intentó agredir a Aurora, Águila Solitaria lo sujetó con firmeza, pero sin violencia. Su acción no era de venganza, sino de protección. Demostró que su fuerza ahora estaba al servicio de la paz. Las reacciones de la comunidad fueron mixtas, pero la mayoría se quedó impactada con la dignidad de Águila Solitaria y la valentía de Aurora. El enfrentamiento no resultó en derramamiento de sangre, sino en un silencio incómodo, un momento de reflexión. La comunidad, que lo juzgaba por su apariencia y su origen, ahora se veía confrontada con su propia hipocresía. La valentía de Águila Solitaria no estaba en su capacidad de luchar, sino en su capacidad de perdonar, de levantarse y de proteger con compasión. Su actitud desmanteló el odio y el miedo de una manera que la fuerza bruta nunca podría lograr. La dignidad con la que se comportó transformó el prejuicio en respeto. El evento fue un punto de inflexión. La comunidad, al ver la verdadera naturaleza de Águila Solitaria y la profundidad de la conexión con Aurora, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Ese apache al que temían se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de bondad. La actitud de Águila Solitaria selló su posición en la comunidad, no como un extranjero, sino como un protector, un sanador. Ya no era una carga, sino una bendición, un eslabón entre dos mundos que, por un momento, parecían irreconciliables. Su historia, la historia de la superación y del amor, se convirtió en un faro para todos, una prueba de que la verdadera fuerza reside en la compasión y en la aceptación. Después del enfrentamiento, el refugio de Águila Solitaria y Aurora se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban sanación y sabiduría. Las amenazas se disolvieron en el aire, reemplazadas por un respeto silencioso. La comunidad, que antes temía a Águila Solitaria, ahora lo buscaba. Las enseñanzas de Aurora, combinadas con la disciplina y la paciencia de Águila Solitaria, crearon una medicina no solo para el cuerpo, sino para el alma. Él, que había sido abandonado por su propia tribu, encontró un nuevo propósito, un legado que superaba con creces la gloria de un guerrero. Se convirtió en el guardián de las tierras y el sanador de las heridas del cuerpo y del espíritu, un testimonio vivo de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de superarla. El impacto de sus acciones fue duradero. La historia de Águila Solitaria y Aurora se extendió, convirtiéndose en una leyenda viva sobre la superación del odio y la fuerza de la compasión. Su presencia en la comunidad cambió la forma en que las personas veían el mundo, animándolas a mirar más allá de las apariencias y a valorar lo que es invisible a los ojos. Ya no era solo el apache, sino Águila Solitaria, el curandero. Su historia se convirtió en el hilo conductor de una nueva era de aceptación y de respeto mutuo, un legado que se manifestaba no en monumentos, sino en las vidas transformadas, en las heridas sanadas, en los corazones abiertos.
La conclusión de la historia refuerza el mensaje de que el amor y la resiliencia son las más poderosas de las medicinas. Águila Solitaria y Aurora, con el tiempo, construyeron una vida juntos, un hogar forjado en la aceptación y la lealtad. El desierto, que antes era un símbolo de su soledad y desesperación, ahora era el escenario de su felicidad y de su legado. Él, el guerrero que la muerte se negó a llevar, encontró en la vida un propósito mayor que la batalla. Ella, la joven que osó desafiar el miedo, encontró en él una fuerza y un amor que la liberaron. Juntos probaron que la esperanza puede florecer incluso en las tierras más áridas y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de encontrar la curación y la alegría en los lugares más inesperados. Su historia es un testimonio de la infinita capacidad humana de superación. Si esta historia te llegó al alma, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes ninguna de nuestras próximas historias de superación. Y para que te sigas inspirando, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora y descubre otra historia de verdad sobre el poder de la resiliencia humana. Órale, gracias por acompañarnos. Que te lleves un poco de este coraje para tu día a día. Nos vemos en el próximo video.